Buenas tardes a todos. El día de hoy me acompañan Jorge Archer y Mirna Martínez, que es nuestra invitada de la sesión de esta tarde de Conversaciones en Pandemia, perdón. Entonces, Jorge. Bueno, otra vez, es la 14ª sesión de Hablando de Huesos. Y bueno, en este caso en esta ocasión tenemos a la doctora Mirna Martínez García. Ella nos va a dar una plática sobre bioseguridad para arqueólogos y antropólogos forenses. La plática va a ser una plática abierta sobre la temática, entonces en caso de que alguna persona tenga algún comentario o alguna pregunta, trataremos de pasarla. Si son ya preguntas muy específicas, las pasaremos al final. Si tienen que ver con el desarrollo del tema o depende de la doctora, pues se podrán pasar al momento. Eh, ¿Quieres dar la semblanza o Vicky? O, Sí, claro. por Eh, favor. Bien. El- la doctora Martínez es médica con especialidad en medicina forense e investigación criminalística por el IPN y el INACIPE. Ha laborado en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República, el Bufete Internacional de Antropología y Arqueología Forense, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuenta con una amplia experiencia docente y ha presentado ponencias en México y el extranjero. Es autora de Investigación Forense en México, guía metodológica para la búsqueda y localización de cuerpos y restos humanos en sitios ilegales de entierro, y primera prueba de proficiencia que evaluará la competencia de los médicos que realizan la necropsia médico-legal en la República Mexicana. Pues, sin más preámbulo, Mirna, te dejamos con nuestra audiencia y muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nada más para aclarar, yo fui invitada por ustedes, muchísimas gracias, como especialista en medicina forense. Entonces, yo les agradezco la invitación y como una experta ahorita en la cuestión de bioseguridad, ¿no? Y les agradezco muchísimo esta plática. Bueno, cuando hablamos del tema de principios de bioseguridad, tenemos que conocer los principios básicos de la misma. Tenemos dos principios básicos cuando hablamos de bioseguridad. El primero de este es la universalidad y el segundo, el uso de barreras. La universalidad son aquellas medidas que están encaminadas a la protección de la vida y el uso de barreras está encaminado a evitar la exposición directa a elementos infectocontagiosos. Cuando hablamos de barreras, hablamos del uso de barreras de contingencia y dentro de estas barreras de contingencia tenemos tres tipos de barreras. La contención primaria, que es la que brinda protección a los operadores o a los ejecutores en un procedimiento en contra de agentes biológicos peligrosos. Y también brinda protección al ambiente interno o atmósfera interna de las instalaciones donde nosotros estamos llevando a cabo estos procedimientos que están relacionados con los agentes o son productores de agentes biológicos infecciosos. La segunda barrera es la de contención secundaria y esta está encaminada al diseño de las instalaciones internas. Como ejemplo, tenemos en un servicio médico forense o en un área de análisis de restos humanos, debe haber separación de zonas, ¿no? Del área del acceso público, del área donde nosotros estamos dictaminando, es decir, haciendo nuestros dictámenes, o sea, de las áreas secretariales o administrativas, de las áreas donde nosotros estamos produciendo estos residuos biológico-infecciosos, ya que así se llaman estos productos que nosotros generamos cuando estamos haciendo el análisis o estudio de restos humanos. Debe haber también en estas zonas un flujo de circulación de personal. Siempre debe haber un flujo direccional, es decir, uno de entrada y uno de salida. Ustedes lo ven ahorita, ya es con lo de la pandemia, es una vista muy común en los centros comerciales o en los restaurantes que ya tienen estos flujos. Han dejado unas puertas para las entradas
y otras puertas para las salidas, o bien cuando son centros comerciales que tienen puertas muy amplias, dejan una línea para la entrada y otra para salida. Bueno, estos flujos de circulación de personal también los debemos tener en nuestros establecimientos o laboratorios en donde estamos produciendo los residuos peligrosos biológicos e infecciosos, o RPBI, como lo marca la norma oficial mexicana 087. Parte también de estas contenciones secundarias son la disponibilidad de sistemas de autodescontaminación, como son las autoclaves, como son las cámaras de luz ultravioleta para la sanitización de nuestros materiales. También otro ejemplo, y que es algo que con lo que deben contar en las instalaciones, este tipo de establecimientos donde estamos haciendo estos análisis, deben contar con sistemas de presión negativa. Estos son cuando ustedes abren la puerta de un área donde se están llevando a cabo estos análisis y contiene estos sistemas de presión negativa. Este sistema impide que el aire que está contenido en la atmósfera interna de estos lugares salga cuando se abra la puerta, y por lo tanto se diseminen estas partículas que nosotros estamos produciendo durante el análisis. Entonces, esta es la finalidad de estos sistemas de presión de aire negativa: evitar, ¿no?, que se genere la dispersión por la salida de los contaminantes por la salida del aire de la atmósfera interna. Otro ejemplo de contención secundaria, y que es con lo que deben contar estas instalaciones, es el filtrado del aire. Deben tener sistemas de extracción de aire particulado y contener estos sistemas de filtración, filtros especiales que se llaman por sus siglas EPA, que son filtros de alta filtración. Es decir, este tipo de filtros garantizan que partículas menores a 0.2 micras se filtren y se vayan a la atmósfera externa a producir contaminación. Dentro de las barreras de contención terciaria que están encaminadas al diseño estructural del edificio, que debe ser un edificio especializado, pues tenemos el uso de elevadores especiales para trasladar estos restos. En alguna ocasión, visitando algún servicio médico forense, me llamó la atención de que ellos tenían en la sala de necropsia un elevador especial para las muestras biológicas. Bueno, este es un tipo de contención terciaria que está enfocado, dijimos, al diseño de la estructura de un edificio o el diseño arquitectónico. Nosotros, cuando estamos hablando de barreras de contención, debemos identificar los elementos de contención que vamos a utilizar con base al tipo de procedimientos que estamos nosotros desarrollando. Dentro de estos elementos encontramos el elemento físico, en donde algunos autores incluyen también los elementos mecánicos y posturales o ergonómicos, los elementos químicos o los biológicos. Pueden ser uno o pueden ser una combinación de los tres. Dentro de estos elementos físicos tenemos que la utilización de medios de contención son, como ejemplo, la implementación de prácticas y procedimientos de laboratorio. Esto es algo tan básico que no solamente, esto es parte de la universalidad de la bioseguridad. Procedimientos y prácticas que nosotros podamos llevar a cabo y que nos ayuden, en algunos casos inclusive, hasta eliminar los riesgos a la seguridad. Pero el principal objetivo, pues, es minimizarlos y aislarlos, como dijimos en las barreras de contención, aislarnos de estos agentes patógenos que van contenidos en los restos o en los indicios o en los elementos que nosotros estamos analizando. Y un ejemplo de ello es el uso del equipo de protección personal. Dentro de las buenas prácticas de laboratorio siempre debemos considerar que no solamente son las prácticas de procedimiento técnico, sino que también aunado a esto vayan las buenas prácticas o prácticas de buena conducta, como dice el manual de la OMS,
que vayan enfocados a resguardar la seguridad, evitando accidentes como cortes, ¿no? Y por lo tanto inoculación de estos patógenos que nosotros estamos manejando. Cuando nosotros estamos manejando restos humanos, siempre debemos tener en mente que todos estos restos humanos se consideran como altamente infectocontagiosos. Mientras nosotros no tengamos antecedentes de esos restos, nosotros siempre debemos manejarlos de esa manera. Esa es una medida de seguridad universal. Nosotros no podemos relajar las medidas simplemente porque decimos, bueno, estos restos ya son óseos y tienen tantos años, ¿no? Inhumados y bueno, no vamos a encontrar ningún patógeno que nos pueda generar un problema de salud. No, todos los restos, sean restos humanos recientes o restos humanos antiguos, todos deben tratarse como potencialmente infectocontagiosos. Entonces, de aquí que las normas de seguridad sean las primeras que debemos nosotros tomar en cuenta, y si no las tomamos en cuenta, pues debemos empezar a implementarlas. Algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando llegamos a un lugar de investigación, pues ahora ya es común que nuestros peritos en criminalística de campo utilicen estos guantes. Los guantes que preferentemente deberán ser de nitrilo porque no solamente evitan el contacto con los microorganismos que estén en el lugar, sino que también van a evitar otros riesgos como los riesgos de alergias. Se ha comprobado y ya está bien estudiado que los guantes de lácteos son altamente alergénicos, por lo tanto, entonces no se recomienda que se utilicen, ¿no? Y de preferencia se utilicen guantes de nitrilo o polinitrilo. Bueno, tan sencillo como utilizar los guantes y antes de que te los retires, ¿no? Primero sanitízalos y luego de forma envolvente los vas retirando de tus manos de manera que uno envuelva a otro y los colocas en una bolsa de plástico y los colocas en un depósito exprofeso para ese tipo de residuos. Esa es una medida básica, es una medida universal y tan fácil de llevar a cabo, pero con la cotidianeidad, ¿no? De nuestros procedimientos, de nuestras actividades, pues es algo que vamos omitiendo, nos vamos acostumbrando a eso y no lo hacemos de manera automática. Entonces, ya debemos empezar ahora, en independencia de lo que estamos pasando ahorita a nivel mundial, que es la contingencia sanitaria por lo del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID, ¿no? En independencia de esto, estas son reglas que siempre debemos tener en mente, y no solamente cuando estamos en nuestras actividades laborales, también cuando estamos en casa. Eso debe ser de uso cotidiano. ¿Okay? También tenemos dentro de estas contenciones físicas, tenemos, ya dijimos, el equipo de protección personal, cuyo principal objetivo es aislar al operador o al ejecutor de los procedimientos o a aquellos que están teniendo contacto y que en independencia del área del conocimiento al que pertenezcan, si tienen contacto con patógenos o con superficies que están contaminadas con patógenos, deben ser aisladas y para ello utilizamos los equipos de protección personal como una medida de contención física y primaria. Tenemos nuevamente el diseño de instalaciones ya dentro de los elementos físicos que hemos identificado, utilizar medidas de diseño e ingeniería que impidan que se diseminen estos agentes biológicos peligrosos, como ya hablábamos de los sistemas de presión negativa y de la colocación de sistemas de extracción particulado unidireccionales con instalaciones de filtros EPA. Filtros EPA, dijimos, filtros de alta eficiencia en la filtración que garantizan que no van a filtrar, dijimos, partículas o microorganismos menores a 0.2 micras. Dentro de esas barreras físicas también tenemos las de contención,
dentro de estos elementos que ya hemos identificado, tenemos también elementos químicos, ¿no? Que nos van a generar barreras de contención, como cuáles, como el uso de sustancias, ¿sí? O de técnicas destinadas para destruir, minimizar o inhibir el crecimiento de microorganismos. Y tenemos aquellas que están enfocadas a la sanitización y a la desinfección. La diferencia entre uno y otro es que cuando estamos utilizando sustancias o técnicas para sanitizar, quiere decir que estamos disminuyendo la cantidad de patógenos o microorganismos contenidos, ya sea en nuestra atmósfera interna o en las superficies. Y la desinfección tiene la finalidad de destruir cualquier microorganismo contenido en esa atmósfera o en esas superficies. Hay otras que están destinadas a inhibir el crecimiento, como ya lo dijimos, y entonces obedecen a un mecanismo de sanitización. ¿Okay? Entonces, ¿queda claro sanitización y desinfección? No, espero que sí, porque no los puedo ver. Otra forma o manera o barrera de contención son las biológicas, y cuando hablamos de barreras de contención biológicas nos estamos refiriendo a las inmunizaciones, las vacunas, que es algo que nosotros que nos dedicamos al proceso forense no tenemos nunca en mente. O sea, ¿por qué vacunarnos? Me vacuné cuando era chiquito, aquí tengo mi cartilla, o sí, me vacuné del tétanos. ¿Cuántas de tétanos tienes? Una. ¿Y cuántos años tienes de laborar? 3 años. Bueno, pues en esos 3 años mínimo debes tener ya 2 inmunizaciones, porque no solamente es la colocación de una vacuna. Esta vacuna del tétanos tiene una serie de 2 o hasta de 3 inmunizaciones en menos de 3 meses. Entonces, debemos también tomar en cuenta que una de estas barreras, que es la biológica, son las vacunas, y que es importante que nosotros que estamos manejando restos humanos, que dijimos que todos deben ser considerados como potencialmente infectocontagiosos, ¿no? Pueden generarnos problemas de salud. Entonces, lo que se recomienda es que para aquellos quienes nos dedicamos al análisis de restos humanos, en independencia, ya dijimos, de que sean restos humanos recientes o que sean de antigua data, debemos tener vacunas del tétanos, de la hepatitis B y C, de tuberculosis, de meningococo, de difteria y de leptosporosis mínimamente. Porque, bueno, como dato curioso, tenemos que el micobacterio tuberculoso es un microorganismo que mide entre 0.2 y 0.7 por 1 a 10 micras. Entonces, el micobacterio es altamente infectocontagioso. Con un micobacterio que venga contenida en una partícula que forman estos aerosoles que se producen cuando nosotros estamos disecando órganos o tejidos o hueso, ¿sí? Y que quedan contenidas en estos microorganismos que quedan contenidos en estas partículas de estos aerosoles, pueden infectarnos. Claro que cuando estamos hablando de una cadena de infección, estamos hablando también de un huésped susceptible. Ello no quiere decir que todas las personas que tenemos contacto con este micobacterio tuberculoso, todos vamos a padecer la enfermedad. No, podemos habernos infectado con el micobacterio, pero no manifestar la enfermedad. Además de que no la vamos a manifestar tampoco de manera inmediata. Para poder manifestar la enfermedad después de haber tenido contacto con este micobacterio, pasarán aproximadamente de entre 21 a 30 días, ¿no? Para que una persona que ha sido infectada pueda infectar a otra. Es ¿por qué les comento lo del micobacterio tuberculoso? Porque, bueno, lamentablemente no han sido documentados los casos de la enfermedad generada por el micobacterio en las fiscalías, ¿no? Bueno, dentro del área forense, porque, bueno, es un tema del que lamentablemente no se quiere hablar mucho. Porque a ninguna autoridad, ¿no?, le gustaría dar el reporte de que sus médicos han sido, ¿no?, contaminados por
por realizar el procedimiento de autopsia, ¿verdad? Porque si fueron infectados con el micobacterio tuberculoso, ello quiere decir que entonces no se están implementando estas barreras de contención que los peritos o aquellas personas que están involucradas en el estudio del cadáver, pues no están ocupando sus equipos de protección personal, las instalaciones no están siendo sanitizadas porque no cuentan con sistemas de extracción de aire particulado, o si cuentan con este sistema de extracción, no cuentan con filtros EPA. Entonces, bueno, a nuestras autoridades es obvio que no les conviene dar esa información, y mucho de ello depende de que estos casos no estén siendo registrados. Entonces, el hecho de que no los tengamos documentados no quiere decir que no se han presentado. En mi experiencia, ¿no?, en contacto con compañeros de diversos estados de nuestra república, pues hemos encontrado que se han presentado enfermedades no solamente por micobacterios, sino por el meningococo, ¿no? Y que de un caso, ¿no?, en donde intervienen 3 personas, ¿no?, una de 3 ha fallecido, la otra, ¿no?, le ha costado un término de 6 meses para poder ser egresada de un hospital y queda con secuelas, y al tercero, por no ser un huésped susceptible, afortunadamente era una persona joven, sin enfermedades, ¿no? Y entonces, bueno, pudo librarla. Sí pasó la enfermedad como si fuera un cuadro respiratorio, pero sin llegar a mayores. De ahí la importancia, pues, que tomemos en cuenta también, pues, la calidad de nuestro huésped. Y a esto le llamamos huésped susceptible. Cuando una persona es capaz de manifestar la enfermedad, pues entonces estamos hablando de que se trata de un huésped susceptible. Entonces, estos son datos importantes. Los aerosoles que se producen cuando nosotros estamos cortando o disecando los tejidos u órganos, pueden tener un tamaño, estas partículas, las partículas contenidas en estos aerosoles pueden tener un tamaño de 0.2 hasta 10 micras. Entonces, estamos diciendo que un micobacterio puede medir de 0.2 a 0.10 micras, pues por supuesto que va a caber ahí, ¿no?, en esa partícula. Una partícula de estos aerosoles puede contener hasta 3 micobacterios. Entonces, ya dijimos que con uno que contenga es más que suficiente para poder generar esta cadena de transmisión, si ustedes no están utilizando su equipo de protección personal con las características que debe contar su equipo. Más adelante vamos a hablar de las características, porque no solamente es ponerse unos goggles y ya se ven muy bonitos, están muy fashion, ¿sí?, pero no cumple con las características. Igualmente con las botas. Yo he visto compañeros médicos que utilizan botas para lluvia, ¿no?, que no necesariamente tengan que ser antiderrapantes, los protegen de la lluvia, de no mojarse, pero no todas estas suelas son antiderrapantes. Y entonces debemos utilizar el equipo de protección personal que de veras nos va a ofrecer protección y no va a generar otro riesgo, ¿no? Entonces, eso es como dato importante. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta las inmunizaciones, las barreras de contención biológica. Tal vez ustedes, los que no son médicos, no estén relacionados con el uso o el objetivo de la aplicación de estas inmunizaciones. Por ejemplo, ¿por qué la leptosporosis? ¿Por qué vacunarse contra la leptosporosis? ¿Qué tiene que ver con nuestros procedimientos? Bueno, porque resulta, como dato curioso, que la leptosporosis está producida por la leptospira, que es una bacteria que viene contenida en la orina de muchos animales, entre ellos los perros y los ratones. Entonces, esta es una bacteria altamente infecciosa y que puede generar una enfermedad como una insuficiencia renal aguda en un lapso de pocos días, ¿no? A diferencia del micobacterio, la tuberculosis, que se empieza a manifestar a los 20, 30 días y que la persona ya es capaz de poder infectar a otra, en la leptosporosis son menos días, hasta en 7 días, ¿no? En 7 días ustedes ya pueden empezar a manifestar los datos de enfermedad, pero grave, debido a la insuficiencia renal producida por estas bacterias. ¿Y dónde encontramos esta orina?
Pues en los restos, precisamente, en los cadáveres que han sido depositados, ¿no? En superficies de lugares, ¿no? Abiertos o cerrados, en donde tienen acceso este tipo de animales, como los roedores. Van y ustedes saben que a estos roedores les gusta mucho, no son carroñeros, y entonces pueden depositar aquí los orines, y al momento de hacer el levantamiento, ¿no? Nuestros crimis, que son los que tienen el primer contacto con este tipo de inicios, pueden infectarse, ¿no? Si no utilizan el equipo de protección personal, y además si no le dan un manejo adecuado, ¿no? No solamente es portar el equipo de protección personal, es saber colocar el equipo de protección personal y también saber retirarlo, porque al retirarlo es cuando nosotros también podemos generar un riesgo de contagio, porque las superficies que tienen contacto con los patógenos o con nuestras atmósferas internas están contaminadas, y nosotros podemos inocularnos, inocularnos cuando no sabemos cómo retirar el equipo de protección personal. El equipo de protección personal también tiene su chiste al momento de retirarlo. O sea, no nada más es retirarlo, lo envuelvo y lo tiro. No, cuando ustedes envuelven, crimis, el equipo de protección personal y nada más le dan vueltas, lo enrollan, pues, ¿no? Y no lo envuelven, no lo retiran de forma envolvente, ustedes pueden producirse una autoinoculación. Entonces, deben tener mucho cuidado y generar también procedimientos para la colocación y retiro de su equipo de protección personal. Bueno, esos son como datos curiosos en cuanto a estas barreras biológicas y la importancia, pues, de las inmunizaciones, y ustedes entiendan por qué, ¿no? Tenemos que aplicar este tipo de inmunizaciones. Todas las instalaciones donde se manejan este tipo de residuos, nada más para aclarar, el cadáver como tal, no es considerado como un residuo peligroso biológico infeccioso, pero cuando nosotros empezamos el estudio, cuando nosotros empezamos a disecar y nuestros fluidos o los fluidos biológicos de ese cadáver empiezan a salir del mismo, entonces eso ya hace que automáticamente este cadáver se vuelva, ¿no? Un RPBI, residuo peligroso biológico infeccioso, y como tal tendremos que tratarlo. La norma dice, dentro de estas barreras de contención química, que podemos utilizar sustancias para evitar los derrames. La norma oficial mexicana 087 dice que nosotros debemos tener planes de contingencia cuando tenemos derrames. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de restos humanos, estamos produciendo derrames, ¿no? Y eso, con base a lo que establece la norma, es una contingencia. Pero eso lo podemos subsanar de una manera muy sencilla, que es con un paño, ¿no? Embebido en una solución antiséptica o sanitizante, como vendría siendo una solución de hipoclorito de sodio de 1 a 5 de dilución. Con eso, limpiar las superficies en donde han quedado depositados estos derrames, y con eso podemos nosotros apegarnos a lo que dice la norma de evitar los derrames, y también estamos cumpliendo con estas barreras de contingencia, ¿sí? Entonces, estamos hablando de niveles de bioseguridad. Cuando nosotros estamos manejando restos humanos, nuestros establecimientos o laboratorios automáticamente se convierten en establecimientos productores de RPBI con base a lo que establece la norma oficial mexicana 087. La norma oficial mexicana dice que hay 3 tipos de establecimientos productores de RPBI, y eso va en función de la cantidad en kilogramos de RPBI que nosotros produzcamos mensualmente. Bueno, con base a lo que ya hablamos del manejo de cadáveres o de restos humanos conteniendo patógenos o microorganismos, la OMS establece 4 niveles de bioseguridad, y así es como deben estar clasificados nuestros laboratorios forenses.
En el primer nivel de bioseguridad están aquellos laboratorios que manejan microorganismos que es poco probable causen enfermedades en humanos o animales. Los niveles de bioseguridad 2 son cuando se manejan patógenos o microorganismos que pueden causar enfermedades en humanos o animales, pero que es poco probable que representen un peligro grave para la salud. El nivel de bioseguridad 3 son cuando nosotros manejamos en esos laboratorios patógenos que generalmente causan enfermedades graves en humanos, en animales, pero que comúnmente no se propagan de un individuo a otro. Y el nivel 4 es cuando los patógenos que estamos manejando producen enfermedades graves en humanos y en animales y que además se pueden transmitir muy fácilmente de un individuo a otro. Con base a estos niveles de bioseguridad que establece la OMS, los servicios médicos forenses, los laboratorios o áreas de análisis de restos humanos, como vendría siendo los de antropología o arqueología, son considerados como niveles de bioseguridad 2. Por lo tanto, entonces, nuestras barreras deben ser orientadas, ¿no?, al manejo de un nivel de bioseguridad 2. Y esto incluye el equipo de protección personal, obviamente las instalaciones y otro equipo con el que debemos contar. Las medidas universales de bioseguridad, ¿no?, nos sirven, ya dijimos, para aislarnos a nosotros de los patógenos. Principalmente, bueno, contenidos en fluidos, que es lo que mayormente produce la dispersión de estos patógenos, puesto que ya dijimos, al estar nosotros haciendo los cortes o disección de los diversos órganos o tejidos, estamos generando estos aerosoles que contienen estos fluidos, que contienen, perdón, estos microorganismos. Entonces, nosotros debemos utilizar o implementar medidas universales para que nos aíslen de la exposición o minimicen la exposición de la piel y nuestras mucosas. No debemos tocar, como parte de estas medidas, no debemos tocarnos ojos, ni nariz, ni boca, con las manos enguantadas y tampoco con las manos desenguantadas, porque es algo muy común ver a al personal que está adscrito al servicio médico forense, no solamente médicos, antropólogos, arqueólogos, quienes normalmente utilizan las áreas de los servicios médicos forenses para realizar sus procedimientos, los vemos entrando sin guantes y con la comida, con la torta en la mano o con la tacita de café, ¿sí?, entrando a las áreas donde se están realizando eso, no en el momento se están ejecutando, pero donde normalmente se hacen este tipo de procedimientos. Entonces eso queda estrictamente prohibido. Esa es una norma restrictiva, ¿no?, para el uso de las instalaciones. Entonces, no debemos tocarnos la boca, la nariz y los ojos. Y tampoco si tenemos las manos desenguantadas, ¿no? Porque pues, como van con la mano desenguantada, porque van con la tacita de café y van con la torta o el panecito, ¿no? Pues dicen, se les hace fácil que al ya estar adentro de las instalaciones, colocan el platito de la torta o del pan, ¿no? Pero no se percatan de que con esa mano abrieron la puerta, ¿no?, o empujaron la puerta y no se han sanitizado, no se han lavado las manos, y entonces llevamos la mano a la boca, a la nariz o los ojos para rascarnos o para limpiarnos los ojos. Entonces esto queda estrictamente prohibido y es algo que no tenemos así como que muy en mente. Entonces debemos ir implementando, aunque no lo tengamos en nuestros laboratorios de forma personal, debemos ir implementando estas medidas, ¿no?, de seguridad. La colocación es algo muy común que no vemos, ¿no?, aunque sabemos que debemos colocar estos símbolos universales, ¿no?, de la producción de RPBIs, no lo hacemos, ¿no? Y es algo que se le pide a los hospitales, a los laboratorios de análisis químicos, ¿no? Debemos colocar este tipo de símbolos para que
no solo se familiarice el personal interno, ¿no? Sino también las personas, los visitantes que van al servicio médico forense o a cualquier laboratorio, ¿no? Estén conscientes de qué áreas son las de riesgo, ¿no? Y nosotros lo vemos en los hospitales. Ustedes cuando ven el símbolo universal de radiación, pues obvio no se mantienen cerca del área, ¿no? Entonces lo mismo sucede con un servicio médico forense, con un área de antropología, con un área de arqueología y hasta de criminalística, porque ustedes también criminalistas producen estos residuos peligrosos biológicos infecciosos. Entonces, ya dijimos, bueno, prohibido comer, prohibido beber, prohibido fumar, introducirse objetos a la boca. Es muy común ver a nuestros médicos legistas, ¿no? O médicos forenses introducirse a la boca las plumas que están utilizando dentro, ¿no? De la sala de autopsia. Cuando se está ejecutando el procedimiento, dijeras, bueno, ya terminó de ejecutarse el procedimiento, ya sanitizaron, y se te ocurre meterte la pluma a la boca, chupar la pluma, bueno, pues el riesgo es menor que cuando se está ejecutando el procedimiento, pero aún así el riesgo está latente. No almacenar alimentos, ¿no? En las áreas en donde nosotros estamos almacenando nuestros RPBIs con temperaturas para poder preservar nuestros elementos de estudio. Está prohibido utilizar las gavetas de refrigeración o las cámaras frías para guardar nuestros alimentos. Hemos encontrado envases de coca, de sidral. Me acuerdo que una vez encontré un envase de sidral metido en una gaveta. Esto queda estrictamente prohibido. Tenemos también que debemos restringir el traslado de insumos de uso cotidiano a otras áreas, ¿no? Que no pertenecen a las áreas de los laboratorios, como las áreas administrativas. Es muy común que veamos que los peritos en general, en independencia del área que se trate, no están caminando con sus equipos de protección personal, y cuando uno les pregunta dicen, no, es que nada más entré, doctora, a la sala de necropsias, no había cadáver, no se está haciendo ninguna necropsia, pero ya entraste, ¿no? Entonces, debemos acostumbrarnos al buen uso, ¿no? Al buen manejo de los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal no son para estarnos exponiendo al público, ¿no? No son para estarlas llevando a las áreas administrativas. Se utilizan, ¿sí? Y si se van a reusar, se sanitizan, ¿no? Y se colocan en un lugar exprofeso para este tipo de elementos. No se andan trayendo, ni se quitan de la parte superior, como muchas veces lo he visto, y luego se amarran de las mangas a la cintura. Esto también queda prohibido. Esto no es un uso correcto del equipo de protección personal. Otras medidas son el uso de bisutería. Ya hace rato les comentaba, no sé si fue con ustedes en nuestra plática, pero bueno, el uso de bisutería, las damas, no queremos perder el glamour, y cuando se trata de hacer, o aunque no ejecutemos nosotros el procedimiento, pero por alguna razón tengamos que estar adentro porque vamos a tomar una muestra de química, o una muestra de genética, o una muestra de lofos, o porque al CRIMI le pidieron que retirara las ropas del cadáver, por cualquier motivo que estemos ahí, debemos utilizar el equipo de protección personal y entrar con nuestras reglas. Y se nos pide que a las mujeres, ¿no?, el uso de bisutería sea limitado. O sea, limitado quiere decir que si a mí me gustan los aretitos y no los quiero dejar porque los voy a perder o me los van a sustraer, ¿no?, pues entonces uso unos aretes pequeños, ¿no?, que no ofrezcan una amplia superficie para que estas partículas que se producen en estos aerosoles se queden depositadas en las superficies de mis aretes, de mis anillos, ¿no? Entonces, debe hacerse un uso discreto de las alhajas, ¿no?, o de la bisutería. También, de preferencia, no entrar con relojes, porque los relojes, pulseras o brazaletes igual ofrecen una superficie en la cual se puedan quedar depositados estos microorganismos, ¿no? O también puedan generar ruptura de los
guantes, porque eso es lo que normalmente sucede cuando se ponen los guantes, todavía ni los utilizan cuando ya se rompieron porque ya se atoraron con las partes de los relojes o las partes de los brazaletes. Entonces, tener cuidado con esto, ir implementando estas medidas de seguridad. Queda también restringido el uso de dispositivos electrónicos. Y restringido quiere decir que puede, preferentemente no entres con dispositivos electrónicos, a menos que sean dispositivos que sean otorgados por la institución para utilizarlos en los procedimientos que estamos realizando, ¿no? Porque es muy común encontrar a nuestros médicos utilizando los dispositivos electrónicos o sus tabletas o se llevan sus equipos de cómputo, ¿no? Y los sacan de las áreas sin sanitizarlos. Entonces, esto queda prohibido. Si de por sí las superficies de los celulares son una de las superficies después de los estropajos o fibras con las que lavamos los platos, los trastes en casa, estos objetos, las superficies de estos dispositivos electrónicos son los que más cantidad de microorganismos contienen. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos un riesgo ahí y luego le agregamos, aumentamos el riesgo al meterlo a un área donde en la superficie quedan suspendidas algunas partículas que tienen estos patógenos, pues entonces, bueno, nosotros mismos estamos generando la autoinoculación. Evitar el correr o caminar de forma apresurada en estos sitios. Es muy común, ¿no?, encontrar accidentes de trabajo de tipo físico porque nuestras peritos, ¿no?, utilizan tacones, ¿no? En independencia de la área de la que se trate, yo he podido observar a peritos que van muy glamorosas, que van con sus tacones de 10 centímetros y entran a una sala aunque ellas no vayan a ejecutar el procedimiento de autopsia, no, lo más recomendable es que utilicen un zapato cómodo con una suela antiderrapante que minimice el riesgo de sufrir un accidente de trabajo. Dentro de las normas preventivas, una pregunta, ¿cuánto tiempo tengo, Vicky? Pues ahorita van 42 minutos, no sé si es libre. Si quieren hacer alguna pregunta antes de continuar. Sí, ya tenemos algunas, no sé si quieres que ya te las pasemos o... Sí, si quieren, sí, leérmelas, por favor. Ok. La primera es Oscar Gómez. Buenas tardes a todos. En el cuadro básico de vacunación propuesto mencionó vacuna para hepatitis C. Tengo entendido que aún no se ha desarrollado. Sí, sí, ya está desarrollada. De hecho, esta vacuna evita la duplicación del virus. De hecho, la vacuna específicamente para hepatitis B no está enfocada como en otras vacunas a atacar el virus o el microorganismo, sino el daño directamente al órgano. Para el caso de la hepatitis B, la vacuna está diseñada para evitar la replicación del virus. El sistema inmunológico, cuando ha detectado el virus de la hepatitis B, lo que hace el sistema inmunológico no es atacar al virus, ¿no? De alguna manera funciona que el sistema inmunológico se va y ataca directamente a los hepatocitos. Entonces, a diferencia de otras vacunas, la hepatitis B está diseñada para evitar la replicación del virus. Entonces, sí hay vacunas para la hepatitis B y para la hepatitis C. Muy bien. Bueno, Itzel Alcalá pregunta si existe algún registro oficial de este tipo de contagios en el área forense. Y bueno, dice que el tema está muy interesante. Muchas gracias. No, ya comentamos que desafortunadamente no hay registro de las enfermedades profesionales o de las muertes, ¿no?, derivadas de las actividades, ¿no?, del producto de contagios o infecciones derivadas de las actividades que se realizan en los laboratorios forenses. Hasta el momento no hay. Itzel Alcalá, ¿recomienda el uso de overoles tipo Tyvek reutilizables?
En teoría, ¿no? En teoría todos estos trajes son reutilizables porque son de un material que te permite lavarlos, inclusive sanitizarlos y volverlos a reutilizar, pero no es recomendable. Cuando estamos hablando de que estamos haciendo procedimientos en los cuales estamos manejando patógenos, reutilizarlos no es recomendable. Para un servicio médico forense, para médicos, prosectores, antropólogos y arqueólogos, no es recomendable el reuso de estos equipos de protección. Y bueno, igual Excel preguntas, en caso de una punción accidental con material contaminado, ¿qué protocolo se debe seguir? Pues estos son parte de los planes de contingencia. Lo primero es el lavado mecánico y luego revisar tu esquema de inmunizaciones y si te falta alguna inmunización, colocarla inmediatamente. Si es una inoculación en donde se tenga el antecedente de que ese cadáver está infectado con el virus de inmunodeficiencia humana, por ejemplo, entonces existe un protocolo de tratamiento, tendrás que iniciar el tratamiento. Y en algunos otros casos, como en el meningococo y la difteria, por ejemplo, empezaremos con el tratamiento de antibióticos, también para el caso de tétanos y para el caso de la tuberculosis. Para el caso de la leptosporosis, desafortunadamente es una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida, al igual que la hepatitis tipo C, ¿no? Y entonces tendrás que empezar tratamiento cuando la enfermedad ya empieza a manifestar los síntomas. Los protocolos son primeramente lavado mecánico, la desinfección de la herida y luego revisar tu esquema de inmunizaciones. Y si te falta alguna, colocarla. Ok, perfecto, gracias. Hasta el momento son todas las preguntas que tenemos. Entonces, no sé si quisieras continuar. Ok, perfecto, vamos a continuar. Gracias. Entonces, estábamos hablando ya de las normas como parte de las medidas universales de la bioseguridad. Tenemos las normas preventivas, son aquellas que pues van a minimizar, ¿no? Nos van a prevenir del riesgo de infecciones con estos microorganismos. Obvio, los microorganismos pues son los que estamos hablando de que debemos aplicar las inmunizaciones, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestras normas preventivas y dentro de ellas está implementar instrucciones en zonas visibles con la advertencia de los posibles riesgos. Por ejemplo, en las zonas, ya dijimos, o en las áreas donde se produzcan estos RPBI, pues vamos a poner el símbolo universal del RPBI, que es en un triángulo color amarillo, ¿no? En todas las zonas. Y en todas las zonas quiere decir, no solamente en las salas de necropsias generales, es decir, donde se hacen autopsias de cadáveres sin antecedentes que conozcamos, infectocontagiosos, y están también las salas de putrefactos y de infectocontagiosos, en donde también deberán llevar sus símbolos universales. Otras zonas también donde hay estos RPBIs, pues están las zonas donde almacenamos las muestras biológicas que se recolectan en los servicios médicos forenses. Estas zonas también deberán contener sus logos universales. Registrar, la compañera hacía la pregunta de cuál es el protocolo. Aparte del protocolo de checar tu esquema de inmunizaciones y hacer el lavado mecánico y desinfección de la herida, ¿no? Es acudir también a una unidad médica para que se haga el registro de este tipo de accidentes. Eso es lo que no hacemos actualmente en México. No dejamos el registro, y el registro debe hacerse no solamente en las unidades médicas, también se debe hacer en los laboratorios donde ha sucedido este accidente, y se debe llevar de manera coordinada el seguimiento tanto en el laboratorio como en la unidad médica. Y cada unidad, cada laboratorio deberá tener un expediente del personal en donde se vayan registrando y dándole seguimiento tanto a las enfermedades como los accidentes de trabajo. Entonces, documentar el accidente o la enfermedad es parte también del protocolo. Documentar, ya dijimos, tener planes de contingencia y acciones que se van a implementar
cuando ya tengamos un accidente como este que acaba de preguntar su compañera. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos hacer esto. Ya tenemos aquí nuestro plan de contingencia. Y bueno, y cuando sucede un derrame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya dijimos, podemos ir evitando los derrames. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro procedimiento, en ese trance también podemos ir evitando estos derrames, o sea, aplicando parte de estos planes de contingencia, ¿no? Cuando tenemos accidentes, por ejemplo, por el paso de corriente eléctrica, por instalaciones que no son idóneas, también debemos tener un plan de contingencia. Cuando tenemos accidentes, cuando tenemos hechos masivos como es un terremoto, un sismo, ¿no? También debemos tener nuestros planes de contingencia. Y estos generalmente se desarrollan cuando un establecimiento se da de alta en independencia del giro que se maneje o de los procedimientos que se hagan, siempre va Protección Civil, y Protección Civil exige que se hagan estos planes de contingencia. Pero cuando se trata de residuos biológicos, esos planes de contingencia sí los tiene que generar el laboratorio en apego, ya dijimos, de una norma oficial mexicana que es la 087. Tenemos que poner en lugares visibles también parte de estas normas restrictivas. Eso no solamente vamos a poner los logos universales de dónde se están generando esos residuos biológicos, también debemos poner, ¿no?, como parte de nuestras medidas restrictivas, estos letreros de no fumar, no comer, no beber, agarrarse el pelo cuando tenemos pelo largo, pues hay que envolverlo en el gorro, ¿no?, perder un poquito el glamour y envolverlos en nuestros gorros quirúrgicos, o en lo que utilizamos para envolver, o en el gorro del traje Tyvek. Prohibido introducir alimentos a las gavetas, también tendremos que poner en las gavetas, aparte de nuestros logos de RPBI, también tendremos que poner logos restrictivos, ¿no?, de no meter alimentos en esas zonas. Prohibido también realizar reuniones. Era muy común cuando yo era joven, o más joven de lo que soy ahorita, y trabajaba en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, era muy común, no en el edificio que ahora hay actualmente, antes, hace como 15 años atrás, en los sábados, los compañeros de los sábados acostumbraban a hacer reuniones, traían sus carnitas, sus refrescos y se metían nada más y nada menos que a la sala de putrefactos. Este es un grave error. Afortunadamente, en ese inter que yo trabajé en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, pues no se registraron, ¿no? O no supimos que se hubiera presentado alguna enfermedad. Pero lo que sí es cierto es que sí se han presentado. Tenemos por dichos de los mismos operadores de las instalaciones, que ha habido personal que ha presentado enfermedades por el manejo de cadáveres, pero ya en avanzado estado de putrefacción. Ustedes saben que cuando tenemos cadáveres en avanzado estado de putrefacción, son caldo rico para la proliferación de hongos, de colonias de hongos. Entonces, sí se nos ha reportado que cuando se manejan este tipo de restos humanos, parte del personal ha manifestado infecciones desde gastrointestinales hasta infecciones de vías urinarias, ¿sí? Y esto, pues, oficialmente no ha quedado registrado, pero ello no quiere decir que no se estén presentando. Sí se están presentando porque no se están adoptando las medidas, ¿no?, universales, ni se están estableciendo barreras de contención. Y en la medida en la que ustedes puedan, si sus laboratorios todavía no han implementado estas medidas, ustedes vayan así implementando poco a poco. Es algo como que de razonamiento, de lógica formal, ¿no?, que cuando ustedes están manejando estos tipo de restos, si ustedes ven ahí la capa blanca, ¿no?, que se suele formar cuando ya hay una colonia de hongos, pues entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues antes de movilizar el cadáver, primero asegúrense que tienen todos los elementos del equipo de protección personal, colóquenlo y colóquenlo bien, ¿sí? Hay videos en la red de cómo se debe colocar correctamente un equipo de protección personal. Entonces, evitar este tipo de reuniones, porque si no tenemos implementado un plan de sanitización y desinfección de las instalaciones y resulta que en esa noche o en esa guardia nos llegó un cadáver, ¿no?, en avanzado estado de putrefacción con esta rica colonia de hongos, ¿no?,
Entonces, en la noche, pues, ¿cómo nos atrevemos a hacer una reunión, ¿no? Con alimentos, ¿no? En esa área. Entonces, esto queda prohibidamente, estrictamente prohibido. Y las normas de higiene personal. Debemos establecer normas en el trabajo, ¿sí? De higiene personal, como por ejemplo, pues, ya que en independencia de que tengamos nuestro equipo de protección personal, ¿no? Siempre para empezar se nos pide que utilicemos un uniforme o ropa que solamente utilicemos para cuando estamos en nuestras actividades como peritos, ¿sí? Para los médicos, por ejemplo, se les sugiere que siempre utilicen su pijama quirúrgica, la de tela, y que con esa anden en las instalaciones, que después cuando vayan a hacer su procedimiento se coloquen todo su equipo de protección personal, ¿sí? Y para no estar haciendo exhibiciones, porque luego eso sucede como nuestros laboratorios no cuentan con todas las áreas, ¿sí? A veces han implementado áreas para cambiarse, ¿no? Entonces, bueno, pues, tampoco hay que ser exhibicionistas y por eso ocupa tu pijama quirúrgica de tela debajo para que cuando te tengas que retirar el equipo de protección personal, pues quedes con ropa y además también no te generes otro riesgo por el cambio de temperatura, ¿no? Cuando las instalaciones de laboratorios no cumplen con todas estas barreras, ¿no? Uno, por ejemplo, de los elementos físicos es que ustedes tomen en cuenta el ambiente, las condiciones de ambiente, de clima. Si estamos en un estado en donde hay temperaturas de hasta 45 grados centígrados o más en época de verano, pues entonces estos elementos físicos deben ir enfocados a que cuando nosotros estemos haciendo el procedimiento en nuestras instalaciones, nos garanticen tener el clima o el ambiente que nos permita trabajar de manera armónica, de una forma idónea, es decir, pues estar a una buena temperatura y no estarnos sofocando con el equipo de protección personal, se nos están empañando los gogles porque nuestros gogles además no cumplen, ¿no? Con los requerimientos y entonces todo el sudor se está filtrando y eso provoca que aparte de que nos ardan los ojos, ¿no? El deseo de querernos rascar con las manos enguantadas, ¿no? O que los gogles se estén empañando. Entonces, parte de esos elementos, sí son normas, no están dentro de las normas de higiene personal, pero es algo que estoy recordando en este momento de los elementos físicos, pues debemos proporcionarle un ambiente adecuado a los operadores, ¿no? de las instalaciones. Mantener ordenado y limpia las áreas de trabajo. Orden y limpieza es lo más importante cuando estamos ejecutando nuestros procedimientos. Un ambiente limpio y ordenado va a minimizar muchos riesgos, no solamente los riesgos a la bioseguridad, los riesgos físicos o los riesgos ergonómicos, también los riesgos a no perder información, porque si ya nos fuimos con nuestra tacita de café y nos sentamos en el área de dictaminación, ¿no? Pues corremos el riesgo de que esa tacita de café o que de ese envase de soda o de refresco, pues se derrame en los documentos que tenemos en ese momento. Entonces, bueno, es algo como que de sentido común, ¿no? Respetar, hacer énfasis en el personal, de que deben respetar las señalizaciones. Si ya establecimos un flujo direccional para la entrada y salida de los cuerpos o del personal, pues hay que respetarlo porque eso disminuye los riesgos, no solamente de contagios por la dispersión de patógenos, ¿no? Sino o por salpicaduras. También disminuye los accidentes de trabajo físicos, ¿no? Al evitar que nos estemos golpeando con las camillas, ¿no? O que nos estemos golpeando un compañero con el otro. Entonces, debemos respetar las señalizaciones. Si nos dicen restringido el uso de dispositivos, pues respetarlo y no meternos con nuestros dispositivos electrónicos. Y menos, ¿no? Si nos atrevemos a meterlo, ¿no? Y a sacarlo sin siquiera sanitizarlo. Pues ya que lograron introducirse ustedes con sus dispositivos, pues por lógica formal tendrán ustedes que sanitizar ese dispositivo para poderlo sacar, ¿no? Y utilizar después fuera de la sala de autopsia o de cualquier otro lugar donde se esté llevando a cabo el manejo
de restos humanos, en independencia de que sean fluidos, sean tejidos, como en el área de patología, o sea el cadáver completo, o sean restos óseos. Todas estas medidas de seguridad y barreras de contención se deben implementar y obedecer. Ok, debemos también evitar, dentro de nuestras normas que estamos implementando para nuestros laboratorios, también debemos implementar normas para evitar dentro de los elementos físicos los riesgos a incendios, a riesgos químicos, como por ejemplo hay algunas áreas de las disciplinas forenses que utilizan muchas sustancias químicas, entonces se deben también implementar medidas de seguridad para evitar o minimizar estos riesgos. Y siempre hoy por hoy el uso correcto del equipo de protección personal es la barrera más importante, y las medidas universales, lavado de manos, evitar el contacto con las mucosas, con la piel, evitar entrar con heridas a estas zonas donde estamos haciendo estos análisis, porque ya dijimos, bueno, no les dije, pero les digo como dato curioso, que las aerosoles que van contenidas, las partículas que van contenidas en los aerosoles, hay unas tan pequeñas que pueden quedar suspendidas un buen par de horas, hasta 3 horas pueden quedar suspendidas, ¿sí?, en el aire. Entonces, si ustedes hacen un procedimiento, se salen y luego regresan sin la protección en esa herida, esas partículas que todavía no se depositan en ninguna superficie o que no se dispersan, ¿sí?, pueden llegar a depositarse en esas heridas. Por eso es recomendable que cuando tenemos heridas que todavía no cicatrizan, que están en fase apenas de cicatrización con una costra húmeda, ¿no?, mielicérica, mejor, preferentemente no entrar. Si no te la puedes tapar, mejor no entres, ¿no?, y que otro haga el procedimiento. Pero si ya no podemos evitar, entonces hay que taparla, va a ser momentáneamente. Si se la tapan un par de horas, no pasa nada, ¿no? Y ya después, terminando su procedimiento, se lavan, ¿sí?, y pueden destaparse la herida. Y obviamente prohibido entrar, por lo menos dejar pasar un par de horas para que esas partículas que quedan suspendidas, porque son muy pequeñas, ¿no?, y están esperando a ser evaporadas, entonces se evaporen, o bien los microorganismos contenidos se depositen en las superficies para que ustedes puedan entrar si es el caso que tienen una herida expuesta. Recomendable es no entrar con estas heridas expuestas o supurativas. Ok, evitar los riesgos químicos, a incendios, y los riesgos psicosociales. Es un riesgo al que nosotros no estamos acostumbrados a hablar cuando nos dedicamos al área forense. Yo me acuerdo que mi maestra de criminología, cuando estaba haciendo la especialidad, sí, ya hace algunos ayeres, ¿no?, nos hablaba de que una persona que se dedica al área forense no tiene una sobrevida, o sea, de vida mentalmente sana, ¿no?, más allá de los 7 años. Y esto es debido al tipo de asuntos que nosotros estamos manejando. Entonces, sí es verdad que hay un riesgo psicoemocional muy importante cuando estamos en el área forense. Digo, en todos los trabajos, pero en el área forense, bueno, que no es nuestra área de trabajo, pues estos riesgos psicoemocionales impactan mucho en las actividades de nuestros peritos. Yo me acuerdo que cuando estaba como directora en los servicios periciales en Guerrero, era muy frecuente encontrar las secuelas de estos riesgos porque no eran tratados debidamente, ¿no?, y con tiempo, no eran ni siquiera diagnosticados, identificados, mucho menos diagnosticados. No, era muy frecuente encontrarlos en los elementos de la policía ministerial. En aquel entonces todavía era policía ministerial, hoy policía de investigación. De repente encontrábamos a los policías caminando en la calle con sus armas largas, amenazando a los transeúntes, ¿no? Y ya cuando nos daban aviso de que estaba pasando esta situación, bueno, resulta que ese elemento de la policía, años atrás, había sufrido una situación, ¿no?, de estrés extremo, en donde
habían entrado al área donde ellos estaban operando en la noche. Ellos estaban de guardia, estaban descansando y entró un comando de una célula del crimen organizado que operaba en aquel entonces allá en la zona de Teloloapan, ¿no? Y entraron a masacrar a los compañeros, y este compañero sobrevivió porque alcanzó a correr entre el relajo, sí, se escabulló y alcanzó a esconderse en uno de los lockers, ¿no? Y ahí permaneció hasta que al día siguiente llegaron los compañeros al rescate, ¿no? Digo al día siguiente porque eso fue en el transcurso de la madrugada, y en lo que duró el enfrentamiento, bueno, pues pasaron varias horas. Entonces llegaron y lo encontraron porque se oían los quejidos del miedo, ¿no? Entre que lloraba y gritaba, y entonces, bueno, este es un riesgo psicoemocional al que nosotros estamos expuestos y que no se suele atender, ¿no?, en las instituciones. Entonces, cuando se implementan estas barreras de contención, cuando se identifican los riesgos a los que estamos sujetos, deben implementarse, deben tomarse en cuenta también, ¿no?, protocolos o procedimientos para minimizar los riesgos psicosociales. En alguna ocasión, estando como oyente en un evento que se hizo en los Estados Unidos en un servicio médico forense, me dio mucho gusto que nos diera, parte de esta plática nos la diera una psicóloga que ellos tienen en esa institución. Y es una psicóloga que está exprofeso para atender al personal, no solamente cuando se trata de hechos traumáticos, cuando ellos estuvieron expuestos a un hecho violento, sino ya de manera cotidiana. Ellos tienen un procedimiento para estar dando terapia, ¿no?, y evitar el daño por el tipo de estos riesgos. Y por último, bueno, pues los riesgos ambientales, que era de lo que yo les comentaba hace rato, los ambientes limpios, ambientes con temperaturas adecuadas, no en los extremos de frío o calor, porque eso disminuye la eficiencia, que el personal sea eficiente en el desarrollo de sus actividades. Aunque ustedes no lo crean, el calor sofoca, produce un calor intenso, produce hipotensión, puede producir deshidratación. Recuerden en alguna ocasión que estando dando capacitación, uno de nuestros médicos nos decía: me siento mal, doctora, me siento mal. A ver, doctor, siéntese. Y cuando lo estoy revisando, me percato de que cuando levanta la mano algo escurre, y veo que en su equipo de protección personal tenía, sin que yo sea exagerada, aproximadamente 1 litro en cada mano de agua, de que él había estado sudando durante la práctica. Y eso me impresionó mucho. Dije, wow, qué importante es que el ambiente de trabajo sea el idóneo, porque entonces eso hace que los peritos estén en óptimas condiciones y haya un buen rendimiento, ¿no? Entonces, obvio, pues lo que tuvimos que hacer en ese momento es que nuestro médico se retirara, descansara, y lo primero, pues que se hidratara, que saliera de la sala de autopsia para que pudiera retirarse el equipo de protección personal y pudiera empezar a tomar agua. Entonces, es importante que también ese tipo de riesgos sean contemplados, y esto está dentro de los riesgos ambientales. Bueno, pues alguna pregunta. Esta es mi exposición. No sé si quieran participar haciendo algunas preguntas. Sí, muchas gracias, Mirna. Fue bastante enriquecedor tu charla. Tenemos algunas preguntas, entonces las iremos pasando. ¿Sí? Marcelo Ibarra, ¿cuáles son los protocolos de desecho de los materiales de protección personal y residuos generados en laboratorios? Saludos y gracias por la excelente charla. Muchas gracias. Bueno, los lineamientos que debemos seguir son los que están contenidos en la norma oficial mexicana, y los protocolos ya están hechos por aquellas empresas que se dedican al desecho de estos RPDI, pero cuando se trata de el desecho o el destino final de nuestros equipos de protección personal, el protocolo sería el siguiente: es
Hay un orden para retirar el equipo de protección personal, no lo vas a retirar así como a ti se te va ocurriendo. Entonces, dependiendo de las instalaciones con las que tú cuentes, es recomendable que lo primero que tengas que retirar sean las botas auladas, porque generalmente las botas auladas se meten después de que utilizas el traje Tyvek. El traje Tyvek cuando tiene los pies, cuando tiene las botitas, ¿no? Se debe introducir se debe introducir a la bota, o sea, tú te debes vestir y después poner la bota, ¿no? Entonces, cuando tienes este tipo de equipo y las instalaciones se prestan para ello, lo primero que tienes que retirarte son las botas. Acto seguido tienes que retirar, se utilizan 2 pares de guantes y tienes que retirar el par de guantes exterior. Primero debes sanitizarlo y después de sanitizarlo lo envuelves, te lo vas retirando a manera de que la superficie interna, ¿no? Cubra la superficie externa, es decir, la que tiene contacto con los patógenos, y de esa manera ya los puedes depositar en un RPBI, en un contenedor de RPBI. Los contenedores de RPBI generalmente son de color rojo, ¿sí? Hay unos de color amarillo o bolsas amarillas, pero estas bolsas amarillas o contenedores amarillos son para cuando estamos depositando ahí tejidos o segmentos corporales. Y la roja es para cuando tenemos trapos, guantes maculados con algún fluido biológico. Entonces, estos guantes se retiran, se depositan en estos contenedores. Y luego empiezas a retirar, dependiendo de cómo hayas utilizado o del tipo de gogles que utilices, generalmente los protectores oculares no se quitan hasta que tú te retiras el gorro, y cuando tú te vas retirando el gorro, igualmente de forma envolvente, como lo hiciste con los guantes, vas envolviendo la superficie interna del guante con la superficie externa, ¿sí? Te sacas los brazos, y cuando vas a retirarte por completo las mangas, ¿no? Debes retirarte el segundo par de guantes. Te sanitiza, ya te retiras y continúas con el resto del traje Tyvek. Luego te sanitizan las manos, ¿no? Para poderte retirar los gogles, y por último te retiras el protector. El protector respiratorio se retira ya cuando estás fuera del área donde están contenidos donde se generaron estos RPBI o donde están estos patógenos. Y ese sería como el protocolo para quitarte el traje de protección personal. El Tyvek, al igual que el primer par de guantes o el par de guantes internos, igualmente deben depositarse en los RPBI. La norma oficial mexicana dice que cuando lo que desechas como tu traje, como lo sería el traje de protección personal, no está maculado principalmente de sangre o de semen o saliva, entonces no lo pongas en el contenedor de RPBI, lo puedes poner en un contenedor de basura municipal, así se le llama a la basura que no tiene ningún riesgo de contagio. Entonces son esas bolsas negras que siempre debe haber en todos los laboratorios. Entonces, pero nosotros recomendamos nosotros los médicos que trabajamos en los servicios médicos forenses, recomendamos que preferentemente estos equipos de protección personal, aunque no hayan sido maculados con fluidos biológicos, de cualquier manera se retiren, porque ya dijimos, ¿no?, que la tuberculosis, el micobacterio tuberculoso puede quedar suspendido en la atmósfera por término de 3 horas, ¿no? Entonces, si tú ya de por sí te expusiste a esos aerosoles que contienen esos microorganismos, ¿no? Y luego si te quedas un poquito más, ¿no? Pues sigues estando sometido al riesgo, ¿no? Entonces, aunque no te hayas maculado tu traje tipo Tyvek o de protección personal, mejor deséchalo en el contenedor de los RPBIs. Los guantes, igual ya dijimos, los gogles pueden reutilizarse, se sanitizan, se pueden colocar en un contenedor, es proceso para puros protectores oculares, y posteriormente sanitizarse sin salir del área donde se están utilizando.
Y lo mismo puede ser con el protector respiratorio. Los protectores respiratorios N95, N97 y N100 pueden ser reutilizados. Cuando un laboratorio tiene escasez de equipo, entonces pueden, lo más aconsejable es que no se reutilicen, pero se pueden reutilizar si se sanitizan con los medios adecuados, como en este caso sería la luz ultravioleta o en hornos de convección a una temperatura de 70 grados centígrados por un tiempo mínimo de 2 horas. Meter ahí a este tipo de aparatos, de equipo, sus gogles y su equipo de protección, su protector respiratorio, barbiquejo o, ¿cómo le llamas aquí? Cubrebocas, para que se saniticen por este tiempo. En luz ultravioleta podrán permanecer hasta 30 minutos, de 30 a 45 minutos, dependiendo del tiempo de exposición, pero preferentemente dijimos que no se reuse, que sean desechados. Lo que sí podemos reutilizar son los gogles, porque son superficies que se limpian fácilmente. A los equipos, a los protectores, y podemos echarles cualquier sanitizante, desde hipoclorito de sodio en una dilución del 5% hasta estos amoníacos cuaternarios de quinta generación, que son muy nobles con el ser humano y también con el medio ambiente, ¿no? Lo que también se puede reutilizar, dijimos, es el protector respiratorio. Sin embargo, cuando ustedes le aplican cualquier sanitizante como es agua, es líquido, entonces se pierde la electroestática que tienen estos filtros, estos respiradores N95, entonces no es recomendable, por lo tanto, que se les apliquen satinizantes para no romper la electroestática. De lo contrario, entonces ya se pierde la garantía de filtración del 95% y solamente estamos manejando un 20% cuando se pierde la electroestática. Esto quiere decir que es como si estuvieras utilizando un protector respiratorio o un cubrebocas de estos clínicos que venden en cualquier farmacia. Entonces, pues, para los fines para los que fue diseñado este N95, si tú lo mojas ya no te va a servir. Entonces, lo mejor es que no lo reutilices, ¿no? Y si lo tienes que reutilizar por necesidades del servicio, pues que utilices preferentemente los rayos ultravioleta, ¿no? O los hornos de convección, sometiendo a una temperatura, si la aguanta tu cubrebocas, a una temperatura de 70 grados centígrados, dijimos, por un tiempo de 2 horas. Entonces, eso sería como que el protocolo general. Gracias. Bueno, Osvaldo Carrillo Sánchez pregunta, en el caso de los oídos, ¿qué tipo de protección es pertinente o no es necesario? Bueno, sí, hay otro riesgo, que es un riesgo físico, que es el riesgo al ruido. Cuando nosotros estamos utilizando equipo como la sierra eléctrica, estamos produciendo una contaminación, ¿no? Por el ruido, porque hay una norma también de emisión de ruidos que nos establece el nivel de decibeles aceptables para el humano, y el uso de las sierras eléctricas producen un riesgo físico por el ruido. Estas sierras eléctricas alcanzan decibeles mayores a los 120, entonces pues es recomendable utilizar los protectores, que son como los que se utilizan las personas que les gusta mucho nadar, ese tipo o los que les dan en los aviones para evitar el cambio de presión y que te lastimen las membranas timpánicas. Se pueden colocar ese tipo de protectores para los oídos, pero el protector para oídos es específicamente para evitar el ruido, no para evitar riesgo de contagio, porque la disposición anatómica que tiene el conducto auditivo es generalmente es horizontal, bueno, va en una línea horizontal, entonces no hay manera de que se puedan meter estos residuos, y además, ¿por qué necesitarían protección si se supone que tú debes colocarte tu gorra tipo quirúrgico o bien la gorra del Tyvek? Entonces, pues por lo tanto, no tendrías por qué utilizar una protección para evitar el contacto con los microorganismos, ¿no? Entonces, la única protección es para minimizar o evitar el daño por los ruidos. Es muy importante eso que acabas de mencionar, porque muchas veces vemos fotografías de forenses donde traen puesto el traje Tyvek, pero
lo traen mal puesto, no lo tienen bien cerrado o no traen el gorro puesto, entonces también está ese factor de descuido, ¿no? Sí, exactamente, por eso pues aprender a utilizar no nada más es ponértelo por ponértelo y debes saber cómo. Yo he visto también algunos compañeros que traen los gogles, ¿no? Sí, son gogles tipo industriales, pero con las cintas elásticas de los gogles están agarrando el gorro del tiger para que no se les zafe. No, esa no es la manera de utilizarlo. La manera correcta es que la cinta elástica vaya por dentro de la gorra. Por eso el traje de protección debe ser a tu medida, ¿no? Si tienes necesidad de agarrarlo con la cinta elástica, esto quiere decir que la gorra se te está cayendo porque o te quedó muy chico o te quedó muy grande el traje. Ahora sí que chico o grande te quedó el traje, ¿no? Entonces no debe ser a tu medida. Sí, claro. Itzal Alcalá, ¿hay cadáveres que por razones de bioseguridad no se les debe realizar necropsia? Lamentablemente, cuando estamos hablando de cadáveres, cuando estamos hablando de un procedimiento de autopsia médico legal, ¿sí? Y está involucrado la probable comisión de un delito, se deben hacer las autopsias. Nada más que hacemos una pequeña desviación al método o al procedimiento de autopsia. Ya no vamos a hacer la extracción de los órganos o del bloque completo de órganos, vamos a hacer el corte in situ. Ahorita con esta contingencia es así como se tendrían que manejar los cadáveres. Corte in situ de órganos para evitar el riesgo de salpicaduras, ¿sí? Y mayor producción de aerosoles por el corte de los órganos. Archer, no te escuchamos. Perdón. Olin Rocío Berlanga pregunta, bueno, comenta, el problema es que en muchas carreras no hay materias de proceso de salud de enfermedad siendo necesarios. En carreras como la medicina o odontología sabemos que los protocolos por eso estos no nos suenan ajenos. Debería de ser incorporados en la criminalística o la antropología, porque claro, deben de saberlo. Ay, bueno. Sí, estoy de acuerdo con la odontóloga Rocío. Buenas tardes, Chío. Espero que seas la que yo conozco. Sí, es importante que en nuestras materias contemplemos este tema de bioseguridad. Es una necesidad, y no de ahorita por la contingencia, es una necesidad de hace años. Junto con nuestros procedimientos técnicos también debería darse, si no se quiere una materia aparte en la currícula, pues con nuestros procedimientos técnicos deberían incluir estos procedimientos de bioseguridad. Sí, eso es indispensable. Y también enseñarles ahorita ya es responsabilidad de nosotros enseñarle a los jóvenes, a las generaciones que vienen empujando, cuál es el correcto uso y retiro, la correcta colocación, el correcto uso y el retiro del traje de protección personal, porque he visto cada barbaridad, bueno, como en nuestras universidades en México, nuestros sistemas educativos no están diseñados para darnos todo el conocimiento, entonces, bueno, sí, adolecemos de esos temas. Entonces, sí es muy importante que se tome con seriedad este tema de la bioseguridad. Sí, justo yo también tenía una pregunta en ese sentido. Con tu experiencia, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta México en cuestión de bioseguridad en el área forense, que pues a los que se va a enfrentar actualmente o en los que se enfrenta actualmente o en un futuro? Pues mira, un gran reto es lograr la sensibilización, quitar esos esquemas que tenemos de antaño, destruir para reconstruir nuevos conocimientos en torno al tema. Ese es el gran reto, porque hoy por hoy las autoridades a cargo de los servicios médicos forenses, pero no solo ellas, inclusive los propios compañeros, ¿no? Están desensibilizados al tema, como lo comentábamos entre nosotros tres antes de de abrir el foro. Es una desensibilización que los propios compañeros dicen, oye, pero llevo haciendo 20 años lo mismo y nunca me he contagiado. Bueno, tú crees que no te has contagiado, ¿no? Pero si tú te pones a hacer una retrospectiva de todos los padecimientos que has tenido mientras los años que has
estado en el ejercicio de tus funciones, a lo mejor uno de ellos se pueda relacionar. Lo que pasa es que no tenemos esa cultura de la prevención en México, y en esta y en todas las áreas a nivel nacional en México no tenemos la cultura de la prevención, y eso es bien importante, y ese es un gran reto, la prevención, sensibilizar para empezar a prevenir, ¿no? Y luego, pues, el modificar en esta prevención, en estas barreras, en esta universalidad de lo que es la bioseguridad, tenemos que ir haciendo cambios en las instalaciones, mejorando nuestros procedimientos para minimizar estos riesgos, ¿no? Es muy frecuente, ¿por qué ahora los policías no van a entrar a la sala de necropsia? Pues porque estamos cuidando tu salud. Queremos evitar que más gente se contamine, más de la necesaria, ¿no? Si tú permaneces aquí, el riesgo es ¿sí? Y bueno, nosotros ya no podemos hacer responsable porque no eres personal del área, ¿no? Entonces sí hay mucha resistencia a esto. Ese es un gran reto, sensibilizar al personal que está involucrado, ¿no?, en la investigación del delito, no solamente al modelo de investigación del delito que vendría siendo el Ministerio Público, la policía y los servicios periciales, también a las autoridades responsables de los laboratorios, ¿no? Y más allá arriba en los cielos, ¿no? Que se genere esa sensibilización para que se pueda proveer de lo necesario e implementar estos procedimientos, ¿no? Para resguardar la bioseguridad. Y no solamente de nosotros, sino del medio ambiente, de nuestro entorno. Sí, claro, ves un poco de lo que me di cuenta, ¿no? Que es más a veces por los mismos compañeros que elaboran, esto de justo no ir al médico o no tener ese seguimiento, no tener ese cuidado por nuestro propio cuerpo, que es lo que pues llega también al trabajo, ¿no? A las costumbres que tenemos y que desarrollamos en nuestra área laboral. Entonces sí, es mucho más, un poco más complejo, más difícil de hacer ese tipo de cambios cuando ya tenemos toda la vida viviendo de esa manera, ¿no? Exactamente, sí. Aquí cuando estamos hablando de bioseguridad, estamos hablando de que si no tenemos lo necesario, ya dijimos que hay medidas de bioseguridad personales. Si tú no te cuidas, difícilmente vas a poder cuidar a tu medio. Yo he visto imágenes en los periódicos de lugares de investigación en donde están los guantes tirados, de los que yo supongo pues fueron de nuestros servicios periciales, ¿no? Y están los guantes ahí, una bola de guantes tirados, dices, no puede ser, o sea, ya no es posible que sigamos observando ese tipo de imágenes en la televisión y en el periódico, ¿no? Es un mal ejemplo. Nosotros somos los responsables de ir reeducando a la gente. Primero, nosotros sensibilizarnos al tema, reeducarnos, reconstruir, ¿no? Y luego, con eso, pues ya tenemos ahora sí, ¿no?, la manera de poder ayudar a otros, ¿no? Y lo primero es que si tú levantas tus guantecitos, pues estás ayudando a otros, ¿no? Estás ayudando al medio ambiente, con esas cosas tan sencillas, ¿no? Entonces, sí, debemos romper esquemas. Sí. Pues muchas gracias. Por el momento ya no tenemos más preguntas. Tenemos algunos saludos. Olin Rocío, que un gusto verla y saludos. Muchas gracias. Blanca América Rojo, igual buenas tardes, saludos. Muchas gracias. Guadalupe Castillo Olvera también, buenas tardes, saludos Guadalupe. Rebeca Cabrera Gallardo, también saludos. Y buenas tardes a todos. Isolda Alana también, buenas tardes a todos, saludos. Eder Alejandro Telamatini, también de la Universidad del Estado de México, qué muy buena presentación. Muchas gracias. Roberto Chi, muchas gracias por la plática. El tema sí es muy necesario. Saludos cordiales para todos. Gracias. Bueno, Antonio Reyes Solís, tema súper interesante. Muchas gracias por la plática. Gracias. Y pues hasta aquí es todo. Muchas gracias por la plática. Esperamos que pues muchas personas, más allá de
del ámbito académico, ¿no? Más allá de, pues que sí se llegue a un poco más al público en general y sobre todo a lo que mencionaban con las nuevas generaciones de criminólogos, de antropólogos forenses, de arqueólogos forenses, porque justo como mencionaba Olin, me parece, pues no, en la carrera no llevamos algo muy parecido, ¿no? Solo hasta que ya estamos en campo o que ya estamos en el laboratorio trabajando, es cuando empezamos a ver un poco más sobre el tema. Sin embargo, pues es muy importante porque no solamente es nuestra salud, sino de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces sí, es muy importante pues verlo, a profundizarlo y llevarlo a cabo. Entonces, llegó una pregunta más, no sé si la quiere responder, doctora. Sí. Bueno, es Denis Rendón, dice, ¿dentro de la norma existe alguna sanción para quien no la siga? Las sanciones están contenidas en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud no solamente te dice qué es lo que debes hacer, sino qué te va a suceder si no lo respetas. Entonces, esta norma oficial mexicana deriva de la Ley General de Salud. La Ley General de Salud, ahí viene contenido la formación de la Semarnat, de la COFEPRIS, y Semarnat es quien regula y además se encarga de, junto con otros organismos, de realizar todas las normas. Que están encaminadas a la cuestión del manejo de RPBIs. Entonces, ahí te dice que debes hacer esto, y si no los haces, entonces te remite a la Ley General de Salud, y ahí están ya las sanciones. Y las sanciones van desde que la persona encargada del establecimiento no sea multada, no la institución, la persona que está encargada del establecimiento pueda ser multada hasta que pierda la libertad. No solamente son sanciones administrativas, también son restrictivas de la libertad. Gracias. Tenemos un último saludo. Israel del Razo. Buenas tardes y gracias por la exposición. Entonces, pues no, es todo por hoy. Muchas gracias, Mirna, de verdad. Gracias a ustedes. No te vayas a ir, por favor. Aquí me quedo. Y pues agradezco a Jorge que nos haya acompañado. Jimena ya no pudo estar con nosotros porque justo tuvo un llamado. Entonces, una disculpa y pues que tengan buena tarde y nos seguimos viendo en las siguientes sesiones. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.